gran personalidad a la cual nosotros le profesamos una gran estima y sobre todo una gran admiración. Para mí, de la provincia de Hermanas Mirabal, entre los tres profesores o maestros, o dos, entre los dos, que más saben de historia. Él es profesor universitario, profesor de secundaria, José Daniel Toribio, acá en el espacio Tu Mejor Mañana. Licenciado, buenos días. Buen día, Chiqui. Primero, agradecer la oportunidad y que ustedes crean que nosotros podemos hacer algún aporte. Y de igual manera saludar la población que día tras día ve este extraordinario programa. En buenas manos yo creo que está. Bueno, además ya tú eres internacional, tú sabes. No, yo soy... Eso es demasiado. Soy humilde. Sí, yo lo sé. Sí, por eso estoy aquí, por eso. Si no hubiese humildad, lo que me caracteriza. Sí, así. Licenciado, vamos a la historia. Vamos a la historia. A la historia relativamente reciente. Sí, mucho. Relativamente reciente. Vamos a hablar de lo que significó abril para la República Dominicana. Las características, el impacto, los aportes de lo que se vivió en aquel entonces, en aquellos años. ¿Cómo podríamos comenzar hablando de abril, 4 de abril? Primero hay que hacer un enfoque geopolítico desde el punto de vista de saber en qué parte del mundo estalló esta epopeya. O sea, yo creo que, sin temor a equivocarme, amén de las guerrillas, amén de la revolución sandinista que tuvo una repercusión a nivel mundial, y naturalmente partiendo de lo que fue la gran escuela, todo el mundo sabe que la revolución cubana, que permitió que Fidel Castro y Ernesto Guevara bajaran un 1 de enero de 1959 triunfante, habiendo derrotado lo que había sido la permanencia norteamericana allí y también la dictadura de Fulgencio Batista. Amén de eso, a la Revolución de Abril hay que escribirle un espacio único en la historia del mundo. Pero sobre todo, Vladimir, al convertirse de una revolución meramente por intereses propios de nuestro país a una guerra de carácter internacional, cuando 4 días más tarde hay un poema cubano que señala que 42,000 hijos de pez, que son hijos también de animales que ladran, vinieron con todas las armas más modernas del mundo. Estados Unidos desde su fundación se convirtió precisamente en un país fuerte y una de las columnas vertebrales ha sido la parte militar, inclusive tienen una gran industria. Y venir a atropellar un pueblo cuyas armas más avanzadas estaban en manos de los golpistas, cuyas armas más atrasadas, que yo digo que tenían que escarriar, y me disculpan el concepto a esta hora, luego toser para que saliera el tiro. Y sin embargo, los golpistas de los norteamericanos no contaban con que los dominicanos teníamos no un arma, sino un alma dispuesta a seguir defendiendo la patria dominicana. La República Dominicana ha tenido 3 grandes momentos. El primer momento fue obligatorio y lo constituye el hecho del inicio del proceso de separación y de independencia en 1844, específicamente el 27 de febrero. El otro gran movimiento lo constituye la gesta que encabezó Santiago Rodríguez junto con Gaspar Polanco y otros restauradores, precisamente el 16 de agosto de 1863, cuando a fuerza de tiro hicieron salir la guarnición que había allí en Restauración en Loma de Cabrera, que era en representación del gobierno español, e izaron la bandera dominicana cuando todos los días nosotros como dominicanos veíamos en el asta la bandera española. Y el otro gran momento lo constituye la Revolución de Abril. Pero ¿cuál es la importancia y cuál es la diferencia? En primer lugar, la Revolución de Abril se dio entre dominicanos. O sea, parece mentira que justamente sectores de poder como el sector militar, el sector de la alcurnia social dominicana,
el empresariado dominicano, la alcurnia de la Iglesia Católica. Acuérdate que el padre Láutico García, que era una de las cabezas principales, acusaba constantemente a Juan Bosch. Se acabó con Juan Bosch, incluso claro, un debate. Claro, lo acusó de comunista y sin embargo, mira cómo es la cosa, el embajador. Creo que fue el único debate que hemos tenido. Y sí, se está postulando que imitemos a México y a Estados Unidos. Yo espero que sí. Ojalá. Yo espero que sí. Yo me imagino cuánta gente quitando. Claro. Ese dato, el único debate que hemos tenido en República Dominicana. Eso es correcto. Ha sido el del profesor Juan Bosch con ese sacerdote. Pero mira en qué momento histórico, y eso es un valor agregado a la situación de ese momento. Porque el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch significó para la República Dominicana volvernos nosotros tal vez anterior a 1844. Porque los sectores de poder, que te iba a decir, también encabeza la Iglesia Católica, y mira que fue el embajador norteamericano en la República Dominicana que le dice al gobierno norteamericano, tranquilo, que Juan Bosch es un individuo, un intelectual de ideas avanzadas con tendencia marxista, leninista, pero una sola persona no puede promover una revolución. Mira lo que ha pasado en Venezuela. Juan Bosch, Fidel Castro en 1997, pronunció un discurso a la Universidad de Venezuela y dijo que la revolución, con eso terminó, solo puede ser hija de la idea y de la cultura. O sea, de las ideas y de la cultura. Entonces, no podía haber en ese momento la intención más que la que tenía Juan Bosch de promover y de transformar una sociedad que venía de una dictadura, de un régimen de violación de derechos. Y es por eso entonces que él, encabezando ese gobierno, que apenas con 7 meses nos ha dado cátedra de lo que es la institucionalidad, porque la Constitución también así que surgió con su gobierno, ¿verdad? Así lo manifestaba. En ese sentido, esos sectores de poder acabaron con el gobierno. Y por eso yo te digo que la diferencia radica precisamente en que fue entre nosotros ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ni la independencia nacional ni la restauración de la república tuvieron parámetros. Porque si tú te das cuenta, todas las demás independencias que se dieron en Sudamérica se fundamentaron grandemente en lo que había sido la Revolución Francesa y la traducción que hizo Antonio Nariño de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero la revolución, la restauración de la república también fue una respuesta de gente que inclusive eran hasta analfabetos. Entre ellos, o sea, sin ningún nivel de estudio ni nada por el estilo. Como por ejemplo como Báez, que no, guardando la diferencia, fue un tipo que estudió fuera del país, un intelectual, que aunque no utilizó ese intelecto para ponerlo al servicio, pero nosotros lo que tuvimos fue agricultores, tuvimos gente de campo, militares sin formación, pero también con una decisión firme de volver otra vez a devolvernos a la independencia. La revolución... Lo de Báez fue muy efímero. Sí, no, Báez, por ejemplo, duró varios gobiernos. Sí, el gobierno más largo que hemos tenido nosotros... Corrimos. Hasta que... Me confundí con la dependencia efímera. El gobierno más largo que nosotros tuvimos, hasta la sindicatura que tuvimos hace algunos días, a nivel del país, por el asunto aquel de los 6 años, fue el gobierno de Báez. De 1868 al 74 tuvimos el gobierno de los 6 años. Con la dependencia efímera. Naturalmente, de los 6 años de Báez, inclusive en ese momento fue que se dio el primer paso para arrendar la bahía de Samaná, que no la perdimos para que los Estados Unidos establecieran la base de Guantánamo, que luego establecieron en Cuba después de 1902, porque el gobierno norteamericano, aunque lo vio atractivo, pero sentía que la República Dominicana estaba naciendo y no tenía las capacidades para poder devolverle a ellos, ni poder sustentar eso. O sea, no podía ser una realidad. Pero la Revolución de Abril, que fue a lo que vinimos, entonces se convierte en esa epopeya fundamental para traer a la República Dominicana no solo un movimiento revolucionario que lamentablemente militarmente no pudimos triunfar, porque acuérdate que, la renuncia de Camaño le puso fin a la revolución, pero si nosotros hubiésemos tenido la capacidad de poder seguir enfrentando a los sectores de poder con la presencia yanqui aquí, hubiésemos seguido como ocurrió en Cuba, pero no teníamos esa capacidad. Eso no fue miedo ni nada por el estilo. Al contrario. Las causas fundamentales, por ejemplo. Bueno, hay una sola. Sí, hay una sola. La República Dominicana de ese momento, que quería orden y ante el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch quería volver al orden, porque eso fue lo que significó. Lamentablemente nosotros somos dominicanos, Vladimir, y en todos los estratos de la sociedad dominicana parece ser que nos gusta que las cosas no anden del todo ordenadas como plantea la ley. O sea, la ley
se convierte en un momento en una expresión dictatorial, no importa que sea en un gobierno democrático como el de Inglaterra, como el de Estados Unidos, como el de Japón. O sea, no importa, como el de Costa Rica, se convierte en un asunto dictatorial, pero es cuando ella señala, mide y castiga a todo el mundo en igual condición. Entonces la República Dominicana estaba ávida de eso. O sea, viene el gobierno de Juan Bosch que atenta contra los sectores de poder en la República Dominicana. Dijo Carlos Márquez, detrás de una gran fortuna hay un gran crimen, y aquí no hay cómo sustentar. No digo por el asunto de la corrupción administrativa. Menos de un año el gobierno de Bosch. 7 meses. No por el asunto de la corrupción administrativa, sino que aquí no hay cómo sustentar muchas una revisión muy amplia. Esa constitución del 63 fue fantástica. Yo creo que ha sido la mejor constitución que ha tenido República Dominicana. No, nosotros hemos tenido una sola constitución. La mejor constitución que ha tenido. La constitución política de Moca de 1858 daba pasos fundamentales. El proyecto ambicioso de Juan Pablo Duarte, que se lo comieron las anacondas allá en Venezuela, donde lo dejamos ya morir, como cualquier ciudadano rialengo. Esa constitución inclusive hablaba de un cuarto poder, que era el poder municipal, y mira ahora cómo se ha retomado inclusive la importancia del poder municipal. La Dominicana Limpia se sustenta en que nació en el Palacio, sin embargo se sustenta en los municipios, aunque hay que decir que cuando ese programa vino a ser conocido en la República Dominicana, ya la alcaldía de Salcedo había dado paso con relación a eso. La Revolución de Abril entonces, en la cabeza de Rafael Tomás Fernández Domínguez, lamentablemente muerto, el 19 de mayo de 1965, cuando junto con Juan Román, bueno, se me olvida el apellido, ascendían las escalinatas del Palacio a destituir el triunvirato, para con esa manifestación dar espacio para que la institucionalidad volviera. Por eso el 19 de mayo se celebra el Día del Soldado Democrático en honor a Rafael Tomás Fernández Domínguez. ¿Y qué decir de Francisco Alberto Caamaño Deño, que fue quien más sintió el golpe de Estado a Juan Bosch, que es la causa fundamental no solo de eso, sino del alzamiento de Manolo Tavares en diciembre de 1963 en las montañas, buscando también el restablecimiento de la institucionalidad? Por lo que la Revolución de Abril es para mí el espejo que más refleja lo que fue, aunque usted no esté de acuerdo con ello, lo que fue el ícono que representa, la escuela que fue y el maestro que fue la Revolución Cubana y Fidel Castro. Hablando de Juan Bosch, ya enmarcándonos en estos nuevos tiempos, ¿alguien ha sido similar, ha tenido por lo menos la intención de parecerse a Juan Bosch desde el gobierno? Hay un político que si pudo haber llegado, yo creo que sí. ¿En el PLD no ha podido nadie? No. Ni por lo menos inicialmente. No quiero inicialmente parecerse, las luces, la intención democrática. No, nadie. Bueno, por lo menos los que han llegado al manejo del poder han amenazado con ello. Yo recuerdo que a mi mamá yo le dije, tranquila, cuando en el 96 la esperanza que tenían los PRDistas de ver a Pilla Gómez en el poder, mamá hasta lloró. Tranquila, pero este muchacho es joven y puede haber alguna manifestación. Puede ser que Leonel era una mina de oro. No, pero si tú me preguntas a mí que si Leonel Fernández... Sí, no se pareció en... Es un intelectual. Por lo menos inicialmente, sí, pero, algunas luces. Sí, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que Juan Bosch llegó al poder con un partido que aunque no había sentimiento PRDista, pero había sentimiento adverso a lo que era la dictadura, y el PRD amenazaba, llegando de Cuba el 5 de julio del 61, con democratizar la República Dominicana. Entonces, luego sobre esa base el PRD se fue construyendo. El PLD no utilizó esa misma estrategia, sino que la hizo sobre la base de Cuadro. Entonces, Leonel, un tipo altamente, sumamente inteligente, con un ejercicio intelectual probado en cualquier materia desde el punto de vista de las ciencias sociales, interpretó que con un partido de Cuadro, sin posibilidades de organizar una manifestación o una revuelta para alcanzar el poder, como defendía el mismo Manolo, por eso no fue a las elecciones del 62, del 20 de diciembre, porque decía que el poder se alcanzaba de otra manera, por eso se fue por allá, que creía que desde allá, imitando a Fidel, podía hacerlo. Entendió el doctor Fernández que el PLD no podía llegar al poder y tuvo que romper con algunos parámetros y algunos principios. Decía Maquiavelo que el poder es para usarlo. Es para verlo, es para usarlo. Y lamentablemente decía que es mejor ser temido que ser amado. Y yo creo que hay mucha gente en este país. A los hombres hay que tenerlos o deshacerse de ellos. Hay mucha gente en este país, incluyendo al procurador en estos actuales momentos, que parece que quiere que le cojan más miedo que lo respeten. Hay que sacarlo, el procurador. Sí, ese tipo es un loco, le está haciendo daño al gobierno, al cualquier gobierno que él sea. Pero lamentablemente a él le dieron un valor extraordinario. Sí.
y el jefe del Estado coincidió con él porque Sí, a mira. Miriam no pudo permanecer Sí. en la Suprema Corte de Justicia. La Revolución de Abril se constituye en una escuela de formación de una juventud que la réplica de la dictadura de Trujillo, que lo encabezaron los 12 años de Balaguer, acabó. Los 2 primeros años del gobierno de Balaguer, del 62, del 66 al 68, casi 500 jóvenes, crema de este país, del 14 de junio, del MPD, del PRD, cayeron abatidos. Y de ahí en adelante la fiesta siguió hasta el 70 y tanto, 76, 77, incluido entonces la prensa, incluyendo los jóvenes universitarios, los Balaguer jóvenes acabó de con los clubes. intelectuales de este país. Sí, de este país, claro que sí. Los Aquí los solo exterminó la en los 12 crema, años. mira, la crema innata de la intelectualidad dominicana fue la que pudo prevalecer durante la dictadura porque tuvo cercanía con Trujillo. Porque aquí hay mucha gente que son pseudo serios. Aquí hay gente que quiere pintarse hoy de que son, que no son. Aquí hay gente que anda inclusive en tu partido. Yo no tengo partido. Ah, yo sabía, pero lo dije para probarte, un para que lo laxo, ratificara. un laxo. Que andan hablando ¿Tú hoy tienes partido? de democracia, de las Águilas y Licey. Ese partido me gusta. Ninguno tenemos partido. Tú sabes. Eso, hay gente ahí que andan hablando de democracia hoy, que estuvieron tan cerca de la dictadura y todavía sus actitudes son propias, y en vez de colaborar para que el país se destrujillice, que todavía está presente aún. ¿Tú crees que todavía quedan rasgos del trujillismo aquí? Claro que sí. Pero aquí está un país que todo el mundo hace lo que le da la gana, despotrica, explota, acaba, cualquieriza, y dice lo que sea. Sí, aquí no hay pero régimen de lo que pasa es Cuando que Trujillo nadie se atreve ni siquiera a contradecir. Sí, pero lo que pasa es que tú no ¿Te puedes. acuerdas del servicio de inteligencia, el SIN? Yo te voy a hacer una pregunta. No, Después de la muerte, cuidado, no, pero yo espérate. Tú no podías decir eso antes. No, claro que no. No podías estar ahí. Pero estamos en una democracia salpicada de dictadura. Entonces, si lo que está de espalda no está de frente. ¿Por qué tú has mencionado tanto el término dictadura en estos últimos minutos? ¿Tú estás coincidiendo con la iglesia? No, Con lo que en el sermón de las estoy 7 hablando palabras. estoy hablando de algunas manifestaciones dictatoriales, como por ejemplo. ¿Pero por qué tú tocas el tema? ¿Por qué te traigo el tema porque de la hay dictadura? gente. Porque tú entiendes que estamos No, yo no soy tan inteligente como tú, pero no me metas para los hondos. Voy a Yo aclarar. pregunto. Voy a aclarar. Simplemente pregunto. O tú te porque crees. has mencionado el término dictadura como No, en 17 jamás. ocasiones. O tú te crees que lo que está Sí, haciendo. venimos a hablar de abril. Que lo que está haciendo el procurador no es propio de un gobierno que no es democrático, como quiere el presidente Medina y como quiere el PLD. No lo es. ¿O acaso nosotros no vemos el ejercicio abusivo de la policía, aún la Constitución diciendo que nadie debe ser apresado sin una orden de un oficial judicial competente y con unas razones justificadas? Y nosotros vemos que hacen lo que le da la gana. Y se vieron Las redades están prohibidas. Los derechos de los acusados se vieron y lo cuentan en los medios de comunicación en redes sociales. Eso es otra cosa, no se puede tocar. No, pero lo que estamos hablando es que eso es justamente por eso. Pero el término dictadura es muy fuerte. No, pero no. Bájale un poquito. No, pero no Tú lo has estoy mencionado hablando. mucho No. y que el trujillismo todavía se respira aquí en el país. Sí, claro, pero no necesariamente. Pero yo no estoy diciendo que hay un ejercicio de gobierno dirigido hacia eso. Pero no, cuidado. Pero al contrario, yo debo decir, el PLD ha sido, en el espacio donde el PLD ha gobernado, que más se han creado instituciones a favor de los derechos ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que hay que cuidar? Que ese ejercicio de esos derechos esté respetado. Digo, eso es lo que dice Rousseau en su obra del contrato social. El ciudadano cumple con sus deberes, pero tiene la capacidad de poder exigir el respeto y la reivindicación de los derechos. Si no, la Constitución a partir del artículo 37 sería un modelo que yo lo pondría en mi casa y tendríamos que abocarnos entonces a lo que dijo un gran político dominicano, de que era un pedazo de papel que tú podías mandar a un muchachito Vamos a modificar ahora. Vinimos a hablar de la revolución, de abril. Tú te has salido porque venimos a hablar de la revolución de abril y tú No, pero cuando has yo- aprovechado el escenario para hablar pero yo dije para que- coincidir con la Iglesia Católica No, eso es y hablar falso. de dictadura aquí en el Eso es programa. falso, eso es falso. Sí. Eso es falso. Eso es falso. Y que Traje a colación el concepto. Que por cierto, tú estás en contra de Sandy. tus aliados. Ayúdame, Sandy. Sí, porque si tú que vienes este a cerebro hablar es muy aquí, avanzado y yo soy una gente que vengo del campo, no puedo con él. eso no es así. Pues es que tú eres muy inteligente, José Daniel. No. Que pero, tú pero, viniste a tocar un tema puntual y pero te tú me has sabes- salido del pero tema. tú sabes por dónde yo ando. Sí, yo sé por dónde tú andas. tú sabes por dónde yo ando. Tú en el fondo no es que no quieres saber del PLD, en el fondo. ¿Yo? Sí. Tú no has querido Cuando yo saber. te digo- cuando Tú yo te digo que tú sabes- coyunturalmente, que tú cuando yo- coyuntural, no, porque cuando tú yo es te digo que tú sabes coyunturalmente por dónde yo ando. coyunturalmente, bueno, en la Sandy, alianza. yo dije
yo dije que la República Dominicana, perdón, estaba ávida de un régimen que respetara los derechos. Y veníamos de una dictadura. Eres muy inteligente, sabes mucho. Veníamos de una dictadura y que el final de esa dictadura trajo al traste con que el gobierno de Juan Bosch ya puedes arreglarlo. Ya está correcto. Bueno, el que me está escuchando sabe que yo no dije. Sí, bueno, la gente lo conoce. Correcto, la gente lo conoce a él, que le gusta llevarlo para los hondos. No, es correcto, es correcto. Pero yo sé nada. Es correcto. Volvamos a Camaño. Si vamos a volver, no nos vamos a salir de ahí. Sí. No vamos a salir de ahí. El rol determinante, importante. El rol de Camaño fundamental fue entender que él era la cabeza más visible, sobre todo después. Porque mira cómo es la cosa. El que inicia el proceso de concienciación de los militares en los cuarteles a favor de la constitucionalidad y la vuelta a Juan Bosch al poder, ni siquiera fue Fernández Domínguez, ni siquiera fue Camaño, sino Miguel Ángel Hernando Ramírez. Y este militar no descolló tanto porque la grandeza, o sea, descolló demasiado. Pero, ¿cuál es la importancia de Camaño? En primer lugar, entender que él era la cúspide más alta dentro de lo que eran los coroneles para encabezar el movimiento después de la muerte de Fernández Domínguez, que a la sazón está considerado en la República Dominicana el militar más completo que ha tenido este país, porque él reunía la condición de ser militar, pero además de ser un intelectual precisamente de la milicia, pero poder entender la teoría política de ese momento que la explicaba. Yo tengo muchos documentos con relación a él, que te lo puedo facilitar. Entender lo que era el rumbo político de ese momento, albergarlo dentro de él, pero además dueño de una hombría que sobrepasaba la masculinidad de cualquiera de nosotros o de muchísimos de nosotros. O sea, en el caso de Camaño, entender esa parte, ese liderazgo de Camaño que fue tremendo. O sea, vamos a ocupar el puente Duarte, que es como decir, vamos a dividir esto y enfrentar los aviones del CEFA, de la Fuerza Aérea Dominicana, con un general, con un militar, que fue y le dijo a Juan Bosch, presidente, lo van a destituir, y él era el que estaba encabezando eso. Y Juan Bosch, que en algún momento como ser humano pudo flaquear, en ese momento debió haberlo amarrado ahí. Qué grande Juan Bosch. Sí, demasiado. Inmenso Juan Bosch. Dijo Hipólito Mejía que en Juan Bosch se reunía la condición de serio y político. Ha fundado los dos partidos que han llegado, dos partidos que llegaron al poder. No, que son hijos de él. Son hijos de él. Ay, los nietos. Sí. Los nietos. Los nietos, como partido, los nietos, porque por el PRI es hijo del PRD, tiene que ser nieto de Juan Bosch. Entonces, Camaño representa... Tú te identificas mucho con Juan Bosch. Sí, siempre. Siempre. Juan Bosch fue una vez Juan Bosch admiraba a Hostos. Sí. De intelectual a intelectual. De intelectual a intelectual. Llovía mucho en Colombia y entró a una librería y preguntó por uno por un libro, y que cuál era el libro que más se vendía. Y dijo y alguien se lo mostró. La Bañosa. Y dijo, ¿y de quién es este libro? Dijo, de un dominicanito que para nosotros es el intelectual más grande que tiene América Latina. Compró el libro y se fue, y el tipo de la librería no supo que era con Juan Bosch que estaba hablando. Hasta ahí llegaba esa obra, La Mañosa, fantástica obra. La composición social dominicana es un retrato de la sociedad hasta un punto, porque todavía faltó mucho. No pudo escribirlo. Ojalá que alguien se anime y pueda seguir el mismo rumbo. Lo que pasa es que nadie lo va a hacer, porque parece que él le quedaba grande a mucho. La muerte de Camaño. Vamos a la muerte de Camaño. Sí. ¿Cómo pasó? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? Mira qué es lo que ocurre. Yo te dije ahorita que los 12 años de Balaguer es una réplica de la dictadura trujillista. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuáles son las figuras más... Bueno, eso lo dijiste en principio, después lo seguiste mencionando. Sí. Pero eso es otra cosa. ¿Cuáles son los... Eso es otra cosa. ¿Cuáles son los principios en que se sustentan la dictadura? La violación de derechos, los presos políticos, el destierro, el confinamiento, el asilo, el exilio. Pero también hay una gracia que no se da en estos tiempos de democracia, que a ti te nombran embajador en Japón, y no es por salir de ti, sino por darte el acomodamiento y el prestigio que da ser embajador en cualquier parte del mundo, porque tú eres
la República Dominicana entera, donde tú vas Pero como hay muchas embajador. personas que lo envían a otros lugares para sacarlo del escenario. Sí, pero eso lo está diciendo Vladimir, por fin me está ayudando con algo, tú, algo para yo no te va a atacar. Porque tenemos Mira. no, porque nada más no pueden ser contradicciones. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con Camaño? Que precisamente Balaguer entiende que esa figura hay que preservarla, porque pudiera estar escandalizándose la sociedad dominicana si él decide como gobierno, aunque atentó con otra figura, contra la figura de Camaño. O sea, podía venir la réplica de las sanciones que dieron los organismos internacionales al régimen de Trujillo con el asunto del presidente Betancourt, que aunque guardando la diferencia, estamos hablando de un presidente de una nación como Venezuela, pero este es el nuestro y además una figura que salió más que crecida, magnánime, por haber sido el líder principal, pero además un tipo obediente y disciplinado. En la fortaleza Osama, un 3 de septiembre, vengo a entregarle al pueblo lo que el pueblo me dio. O sea, no fue que nada ocurrió, y aunque el Congreso lo juramenta como presidente constitucional, porque la gente dice presidente constitucionalista porque él era constitucionalista. Si el Congreso decide de manera provisional, porque los presidentes están ausentes, de juramentar como Asamblea Nacional a un presidente, ese presidente es constitucional, porque los senadores y los diputados son una representación del democracia pueblo. representativa. Exactamente. Entonces, en ese caso, Balaguer envía como agregado militar a la Embajada Dominicana en Londres, a Camaño, pero el objetivo era sacarlo del escenario. Entonces él a los pocos tiempos se fue a Cuba con la ayuda del régimen de Fidel Castro, que ya lo había hecho a los 6 meses de llegar al poder en el 59, cuando se intentó contra Trujillo. Entonces allá se organiza y es que viene la congestura. Si Peña Gómez, ven que aquí te estamos esperando. Si fue Juan Bosch, ven que te estamos esperando. Pero yo creo que, como dicen los fiscales en los tribunales, cuando hay una carta compromiso de una persona que se compromete a presentarlo, que yo no puedo cogerte a ti de mano, camina para llevarte para el tribunal, porque usted es un hombre. Si usted dice que no va, al menos que no te lleve con fuerza física, una arma que te amarre y te metire en una camioneta y te lleve al tribunal. Por eso los fiscales le dicen a los jueces que no tomen en cuenta eso. Sí. Camaño vino a la República Dominicana. Algunos dicen que invitado llega, dice Peña Gómez, que lo dijo Juan Bosch, etcétera, etcétera. Esa conjetura, la historia no se ha podido poner de acuerdo, pero llegó. ¿Bajo cuál condición? Bueno, él sabe que la República Dominicana en ese momento estaba amedrentada. Cuando una sociedad está amedrentada desde el punto de vista político, tiene que haber creado una conciencia muy profunda. Y Balaguer sabiamente desarticuló la juventud de promoción en la República Dominicana, de ideas avanzadas, en la que había incidido el socialismo democrático, en la que había encontrado espacio el pensamiento político de Fidel Castro, que los alumnos de la Revolución Cubana que se estaban formando, Balaguer le cayó arriba. Lo que no pudo matar, lo hizo despavorir. Entonces, si están despavoridos, algunos en los hospitales u otros en el cementerio, no había una oportunidad para organizarse políticamente, para organizar un conglomerado de hombres que pudiera acompañarlo. Y por eso cuando llegó encontró desierta una república. ¿Qué tuvo que hacer? Alzarse para la montaña y hasta allá entonces perseguido por la fuerza que quería ya, porque ya, ¿qué era lo que estaba buscando? Yo creo que el gobierno de Balaguer, si sabía que Camaño venía, lo mandaba a buscar en un avión. Si sabía que él iba a hacer eso, porque ahora se justifica de que él atentó contra el gobierno. Y que si lograba derrocar el gobierno de Balaguer en ese momento, entonces se iba a convertir Camaño en un golpista. Cuando tú sabes que no es así. Decía John Locke, en el preámbulo de lo que fue la Revolución Inglesa, el monarca debe ser derrocado cuando viola los derechos de los ciudadanos. Y justamente en una dictadura, en la de Balaguer, en una semidictadura, más que semidictadura, ¿cuál era el común denominador? La concentración del poder, la violación de la institucionalidad y la violación de los derechos ciudadanos. Entonces, bajo esas condiciones, lamentablemente, murió Camaño. Y mira que los dominicanos somos expertos recordando a nuestros héroes después de muerto. Post-mortem. Sí, después de muerto y de darle valor. Sin embargo, las cosas pasan. Y hay una desmemorización histórica que me está preocupando. La gente no está leyendo. No, la gente no está leyendo ni se está preocupando por nada. Aunque en este país tampoco, en este país lo que menos importa. Sí. Lamentablemente lo que menos importa es, y lo comentábamos, lo hablábamos antes de comenzar la entrevista,
lo que menos importa son las luces que una persona pueda tener o la capacidad intelectual. Porque la gente cree que tú le dices al perro, váyase para allá, y él entendió. Sí. Lo que pasa es que si tú le hablas con dulzura, él no te va a entender. Tú tienes que hablarle para que él entienda que es un gesto de... Entonces se va. Nosotros justamente estamos en esa misma condición, con el perdón del lugar, desde el punto de vista de que tenemos que forzar algunas cosas. Por ejemplo, el sistema educativo dominicano tiene que revisar mucho. O sea, esa desmemorización histórica. El Ministerio de Educación no debe ser solo la programación de lo que es el año escolar, de lo que son los contenidos, de lo que son las asignaturas, el currículum en sentido general. La filosofía y la política educativa no debe ser, debe traspasar. Hay un bombardeo desde afuera. ¿Cuáles son los ídolos de la juventud en estos momentos? Tú llegas a la casa, la mascota de los estudiantes tienen una portada de Mozart La Para, del Biberón, de Maluma, de qué sé yo quién. Tú me lo presentas ahí, yo no sé quién es cada quien. O sea, yo no sé si es porque ya yo soy un anciano. Yo no sé si es porque ya yo soy un viejo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lamentablemente, no, hay una falta de cultura, de educación, de lectura, y con ello entonces el intelecto va a sufrir un decaimiento casi total. Y por eso incluimos la valoración. O sea, el himno nacional es una canción cualquiera. La bandera es una vaina cualquiera. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos sin conciencia. Y un país que no se identifica, porque la grandeza de los norteamericanos precisamente radica en que ellos pueden ser los violadores más grandes del mundo de la soberanía a nivel mundial, pero Estados Unidos es una sociedad organizada porque se sustenta grandemente en lo que es respeto a eso. Mira, bueno, le dimos un soberano para terminar esta parte, un soberano a un individuo que relajó los símbolos patrios el día pasado. Si aquí existiera, al alfa, más allá de lo que es un gobierno democrático, el año que viene, los premios soberanos. ¿No te gusta el alfa? No, ninguno. La juventud dominicana ni lee. El alfa en la casa. Ni lee. Ni lee, no estudia, no hace nada, no quiere trabajar. La droga, el ron, la juca, eso responsablemente yo soy José Daniel Toribio, lo digo, está inspirada grandemente. La producción me dice que pregunte sobre la intervención norteamericana. Bueno, nosotros hemos sufrido dos. La del 28 de noviembre de 1916 y la de 28 ambas, 28 de noviembre del 16 y 28 de abril de 1965. Pedro Bartolomé Benoit se llamó, creo que murió el día pasado, debió haberse muerto antes de tiempo. Estás leyendo. ¿Quién? Tú estás leyendo mucho. Porque para venir para acá, tú sabes hablar contigo, habría que venir así. Amanecí palo a palo leyendo. Estás leyendo, estás profundo. Hablando, antes de que me des la respuesta de la intervención norteamericana, aprovechar y preguntarte, ¿qué tú estás leyendo ahora, actualmente? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué libro en especial estás leyendo? Mira, volví a tomar la composición social dominicana de Juan Bosch y estoy leyendo mucho de política internacional. A mí es muy bonito el derecho internacional. Me ha apasionado un poquito eso y el derecho, la parte que tiene que ver con el derecho constitucional. Hay un libro muy bueno, el profesor Luis Arias, sobre derecho internacional. Lo tuve en mis manos porque alguien me lo mostró. Una persona que está haciendo maestría en Santiago de Derecho Internacional. Luis Arias. Y vea las posibilidades de conseguirlo. Ellos lo compraron porque el profesor llevó algunos allá y no todos lo compraron. Dijo que tal vez después que termine me lo va a facilitar. Creo que ya terminó, pero me gustaría mejor tenerlo. Hay otro que no recuerdo el autor, Regímenes Políticos Contemporáneos. No, eso también es muy bueno. Pero vamos a hablar de lectura después. Quería saber que estaba leyendo porque te noto muy profundo. Te noto muy profundo con las citas. La intervención norteamericana, naturalmente, tú sabes que el ejército más fuerte, más grande del mundo es el chino. Tiene 2.200.000 militares. El de Estados Unidos tiene 1 millón menos. Sin embargo, estamos hablando del ejército más sofisticado. Mientras que China tiene 5 portaaviones en las aguas del universo, de la Tierra, mejor dicho, los Estados Unidos tienen 19. La gente dice, ¿y por qué llegaron tan rápido? O sea, porque ellos tenían ya establecido desde hace mucho tiempo vigilar el gobierno de Juan Bosch.
Entonces, el movimiento del derrocamiento de Juan Bosch el 25 de septiembre de 63 se dio con la anuencia de ellos. Estamos hablando de la inteligencia militar tal vez más avanzada, junto con la israelita, con la rusa, la famosa KGB. En Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. Esa gente estaban aquí todo el tiempo. Y promovieron el golpe de Estado, igual que también el derrocamiento de Trujillo. Entonces, en ese sentido, 4 días la gente dice, pero yo no sé por qué la gente se pregunta, apenas 4 días y tan lejos que están esa gente, ya están aquí. Bueno, pues tenían eso ya programado para poder intervenir bajo los mismos alegatos. La República Dominicana hay que preservarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la de 1916 era para preservar intereses. ¿Qué fue la primera medida del gobierno del capitán Snap en la República Dominicana? ¿Cuál fue? Ocupar las aduanas dominicanas. Y el más mínimo centavo de arancel que pasaba por ahí era para los bolsillos norteamericanos porque había que recuperar lo que le había facilitado. Además hay que recordar que la Primera Guerra Mundial dejó a los Estados Unidos muy mal parado, que aunque la crisis estalló el 29 de octubre de 1929, pero ellos comenzaron a prestarle dinero a más y poder, como dice la gente, a los países europeos que sucumbieron a la guerra fruto de su intervención, comenzando por Alemania, que fue la que más salió deteriorada. Sí, Estados Unidos se vio en bancarrota, entonces tenía que preservar las inversiones que tenía en América Latina, pero también tenía que hacer otras inversiones. Y lo atendieron muy fácil, sacaron a los europeos de aquí, lo sacaron a como diera lugar y comenzaron entonces a comprar todos esos intereses y todas esas inversiones y capitales que aquí habían y se hicieron lo que son. Entonces, la preservación de esos intereses fue lo que más motivó, pero además hay otra cosa, una estupidez. No podían permitir que siguiera avanzando aquí un concepto ideológico que nunca iba a tener espacio. La República Dominicana, bajo los parámetros que trazó Juan Bosch, nunca iba a tener un gobierno comunista. Y usted no vio el sacrificio que hubo en Cuba para poder alcanzar eso. Hablando de revolución, y ahora que citan los comunistas, y la revolución, y esos grandes actores que hemos tenido a través de la historia, los 12 años, y grandes figuras que perdieron la vida luchando en contra del régimen, en contra de Trujillo, los Palmeros, Amín Abel, en fin, Amaury Germán. Toda esa gente lo llevó para la guerra. Balaguer acabó con todos esos intelectuales. En estos tiempos existen revolucionarios. Mira, estamos hablando de una huelga en estos próximos días para el municipio. ¿Una huelga? Sí. Bueno, yo creo que eso no existe. Solamente existe en la persona en la cabeza de una persona de la provincia. Pero eso es otra cosa. Pero tú no viste... pero existe realmente revolucionarios. La cultura de llamar a huelga no era 4 o 5 días antes. Sí. Pero tú no te preguntas por qué. ¿A cómo contamos hoy? A 24. A 24. Este mes tiene 30, ¿verdad? Sí. 30 días. ¿Es de 30 días el mes de mayo? Bueno, vamos a suponer, no importa. 6 más 14 son 20. Tú no te has respondido en tu interior por qué a 20 días están llamando a una huelga. ¿Tú no te has preguntado? O sea, no es para darle oportunidad al gobierno de que en 20 días resuelva lo que no ha podido resolver según ellos en tanto tiempo. ¿Esos 20 días para qué es? Tú no te pones contento cuando a ti te dicen, te voy a dar un mes para que me pague lo que tú me des. Sí. Bien, pero vamos a la intervención. Entonces, hablando de esos grandes revolucionarios, ¿existe ese espíritu revolucionario? No, porque precisamente ya esos grupos realmente no, aquí ya no hay espacio. Ya no hay espacio. Además, yo te voy a hablar, pero no quiero que me malinterprete. No, yo no interpreto. Porque del 96 para acá, aunque tu partido ha gobernado en su inmensa mayoría. ¿Por qué tú dices el término mi partido? Pero el PLD, ¿Pero por qué tu partido? Si yo no tengo partido. Porque el tiempo está terminando. Yo no tengo partido. Tu partido es el PRD. Sí, aliado al PLD. Sí. El PRD y el PLD han compartido, el PRD muy lacónicamente. Yo no tengo partido. Los 4 años de Hipólito del 96 para acá. Pero ellos han sabido entender el sistema. Y el sistema dice que hay que quitar del medio lo que pueda ser un elemento que motive la creación de conciencia. No estoy hablando de eso. Culpa, la falta de lectura. Culpa, bueno, el Estado Dominicano se ha manejado de manera masificada. Y la ley de los que han gobernado del 96 para acá ha sido, ¿qué tú quieres? Bueno. Entonces, pero espérate. Sí. Hay cabezas que han estado, hay gente que estuvo al lado de Camaño peleando en la revolución y no han sido funcionarios de gobierno. Anda, ve, háblale de eso, Se adaptaron al capitalismo. Pero hay otra cosa, Los dominicanos veíamos bien
la Marcha Verde, siempre y cuando la Marcha Verde consiguiera cosas que me fueran a favorecer a mí. Pero ¿en qué se convirtió la Marcha Verde? Ya eso, lo único que hay verde es la pintura de este canal. Pero además hay otra cosa. Ya hay gente que está sacando aspiraciones. Sí. O sea, lo que demuestra que utilizó la Marcha Verde como una expresión, como un trampolín para un grupo de alcanzar, oportunistas. para alcanzar cosas. Entonces, lamentablemente, al Estado Dominicano ha llegado niveles de corrompimiento que yo no voy a criticar, porque tal vez si a mí me llaman a corromperme, a lo mejor lo hago. Ya para irnos, la No reelección, lo estoy criticando, simplemente estoy haciendo un análisis. La reelección va. El presidente de Medina está en eso. Pero estoy diciendo, el presidente Medina está en eso por ser candidato otra vez. En la provincia ahora, se van a reelegir los que tienen puestos electivos. Bueno, si el municipio... te voy a hablar de una persona en específico. Brevemente que nos vamos. Te voy a hablar de una persona en una persona en específico. La alcaldesa del municipio de Salcedo. Si dejare de ser síndico, se va para Santo Domingo, se va a poner brillosa otra vez. A lo mejor más hermosa otra vez. En un vehículo más caro andará. Y tendrá un mejor salario y no tendrá 1 millón de gente ni problemas que resolver en un municipio que lo ha hecho con responsabilidad. El municipio de Salcedo era antes de Mecho y será después de ella. Muchas gracias, José Daniel, brillante como siempre. Gracias, Tichi. El tiempo contigo es muy corto, lamentable. Sí, contigo faltaron cosas, creo. Contigo uno puede tocar muchos temas, temas diversos, no solamente de historia, sino también de actualidad política. Es así. Pero el tiempo se nos fue. Vamos a continuar la conversación bebiendo el fin de semana. Sí, como debe ser. Es verdad. Tenemos mucho que no compartimos y que hablamos, Pero, interactuamos. Sí, así aprendo un poco más. Yo aprendo contigo. No te burles de mí. Llevo el programa de Macorís. Como debe de ser. Sí. Yo aprendo contigo. Manda saludos hoy, manda saludos. Yo aprendo contigo y reconozco tu capacidad intelectual. Bueno, uno trata algo. La reconozco, no soy mezquino. Sí, lo sé. Porque tú eres de verdad. Eres intelectual de verdad. Aquí hay muchos que se tiran y no tienen nada en el cerebro. Sí, vamos a ser claros en eso. Es un grupo de locos que hablan de que no tienen nada, pero tú sí. Soy humilde, te reconozco. Gracias José Daniel Toribio, profesor, catedrático, por haber estado con nosotros acá en la entrevista central del espacio, ¿no?